en ese tema nos habíamos quedado, ¿verdad? El día jueves. Bueno, entonces vamos a seguir en eso. Es la ley de Gauss. Bien. En la última clase únicamente hice una introducción, ¿verdad? A la ley de Gauss. Creo que hicimos la derivación de la ecuación, ¿verdad? Eso lo hicimos en clase. Demostramos que a esto se le llama la ley de Gauss. O sea, hicimos la demostración. Llegamos a esta ecuación. Y para eso tuvimos que utilizar el concepto de ángulo sólido, ¿verdad? Que espero que haya quedado claro. Tal vez ustedes tuvieron chance, no sé, de investigar, ¿verdad? Algo sobre ángulo sólido para, para reforzar más esa idea. Bueno, entonces la ley de Gauss lo que me dice es que, en palabras, ¿verdad? Que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga encerrada dentro de la superficie. La superficie, en este caso, es imaginaria. O sea, ustedes tienen una superficie cerrada. Aquí no sirven las superficies abiertas, ¿verdad? Tiene que ser cerrada. La forma no importa, pero tiene que ser cerrada. Entonces, el flujo eléctrico a través de la superficie cerrada solo depende de la carga que hay encerrada. Ese flujo puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Por ejemplo, si la carga encerrada es positiva, el flujo eléctrico va a ser hacia afuera. Entonces el flujo son las líneas de campo atravesando la superficie cerrada. Entre más líneas hay, más flujo hay, ¿verdad? Si la carga es negativa, entonces el flujo va a estar entrando a la superficie. Recuerden que la superficie es imaginaria, se le llama superficie gaussiana. Entonces, si no existe carga encerrada, la integral de flujo es cero. A esto le llamamos integral de flujo, ¿verdad? O flujo eléctrico simplemente. Solo a esto se le llama flujo. Ahora, el flujo también es un concepto que se aplica a superficies abiertas. Hay que tener cuidado en esto, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo esta integral, que es esta misma, solo que aquí la superficie es abierta, como por ejemplo una hoja de papel, ¿verdad? Tengo una hoja de papel. Si yo tengo una carga, entonces esta carga genera un campo eléctrico que atraviesa la hoja de papel, ¿verdad? Solo que la hoja de papel es una superficie abierta, pero está siendo atravesada por líneas de campo. Entonces aquí hay un flujo eléctrico que se calcula con esta integral. Que como ustedes ven, la única diferencia con esta, de la ley de Gauss, es que es una superficie abierta. Pero el flujo, ¿verdad? Es un concepto que se aplica para cualquier superficie. ¿Estamos? Bueno, entonces, todo esto lo vimos en la clase pasada, por si alguien no estuvo en la clase, puede ver la grabación, ¿verdad? La clase grabada. Hicimos la demostración, vimos lo que era un ángulo sólido. 4pi es el máximo ángulo sólido. Máximo. O sea, el ángulo sólido varía de 0 hasta 4pi. ¿Pero 4pi qué? ¿Se acuerdan de la unidad de esto? 4pi qué? Porque en ángulo plano decimos 2 pi radianes o pi radianes. En ángulo sólido es esteroradianes. Esteroradianes. Es diferente, ¿verdad? Es un nombre nada más, esteroradianes. Entonces el ángulo sólido puede ir de 0 a 4pi esteroradianes. Y el ángulo plano puede ir de 0 a 2pi. ¿Estamos? Bueno. Entonces, todo esto lo hicimos en la clase pasada. Cuando la carga está fuera de la superficie cerrada, entonces la integral se hace 0. Bueno, así fue como llegamos a la integral, ¿verdad? Que es conocida como la ley de Gauss. Esta es la forma
la forma clásica de escribirla es igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0, porque estamos trabajando en el vacío, ¿verdad? Recuerden que siempre tiene que ser cerrada la superficie. Bueno, entonces, la ley de Gauss a mí me sirve para dos cosas, ¿verdad? Para dos cosas. Con la ley de Gauss yo puedo calcular flujo eléctrico o puedo calcular campo eléctrico. Aquí en este capítulo la voy a utilizar para calcular campo eléctrico, ¿verdad? Ese es el propósito. Pero también vamos a hacer cálculos sobre flujo eléctrico, ¿verdad? Pero nuestro propósito general aquí es obtener el campo eléctrico, o sea, de esta ecuación vamos a despejar para el campo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se puede despejar el campo si esto se está integrando? Es como que usted me diga a mí cómo voy a despejar X aquí, ¿verdad? Si yo tengo esta ecuación así, ¿cómo voy a despejar para X? Derivando. No. Vamos a ver, pero aquí no tenemos por qué derivar, o sea, fíjense bien, esto solo es un ejemplo, ¿verdad? Solo es un ejemplo. Estoy poniendo 4 acá. Esto que estoy haciendo aquí es absurdo, ¿verdad? Estoy sacando la X y despejo para X. Solo es un ejemplo. Esto es completamente malo, esto que estoy haciendo, ¿verdad? Pero eso es lo que vamos a hacer aquí nosotros. Vamos a despejar el campo de esta ecuación. ¿De cuál será la única forma en que yo puedo despejar el integrando? ¿Cuál sería la única manera de despejar el integrando? Que en este caso es C. Vamos a ver. ¿Cuándo puedo sacar el integrando yo? O sea, de aquí de la integral. ¿Cuándo puedo sacar el integrando? De cualquier integral, de cualquier integral. ¿Cuándo es que hacemos eso? Cuando es Cuando es constante. constante. Cuando es constante, exactamente, ¿verdad? Cuando es constante, es como que ustedes tuvieran 4D de X, ¿verdad? Solo cuando el integrando es constante es que usted puede hacer eso, ¿verdad? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es justamente lo que acabamos de decir. Vamos a resolver ejercicios en donde el campo eléctrico sea constante. ¿En dónde? Constante en dónde? En la superficie de integración. De tal manera que si el campo eléctrico es constante, en la superficie de integración, nosotros vamos a poder sacar el campo. Vamos a poder sacar el campo y despejar. Como que estuviéramos despejando cualquier ecuación algebraica, ¿verdad? Esa es la idea. Por eso es que la superficie de integración va a ser una superficie especial, ¿verdad? No va a ser cualquier superficie. ¿Estamos? Bueno, entonces por ahí va la idea. Bueno, vamos a ver, si las cargas dentro de la superficie están distribuidas de forma continua, con densidad ρ, o sea, si en vez de cargas puntuales tenemos carga continua, vamos a sustituir la carga encerrada, la vamos a expresar en función de la densidad. Así. Luego hacemos este cambio, el diferencial de carga de acá, lo integramos, ¿verdad? Integramos esto a ambos lados y tenemos la carga total. Entonces, B es el volumen encerrado por S. No sé si esto no lo había explicado, ¿verdad? Entonces, en el lado derecho tenemos una integral de volumen, ¿verdad? Y en el lado izquierdo una de superficie. La forma en que se relaciona una integral de volumen y una de superficie es con el teorema de la divergencia. Este es el teorema de la divergencia de Gauss, ¿verdad? De manera que en el lado izquierdo, en esta integral del lado izquierdo, la vamos a cambiar por una integral de volumen, así ¿ve? Vamos a escribir la divergencia de E.
para que en los dos lados me quede una integral de volumen. ¿De acuerdo? Aplicando ese teorema. Entonces, al aplicar el teorema, tenemos esto. Tenemos en ambos lados integral de volumen. De manera que, como tengo integrales de volumen en ambos lados, yo puedo igualar los integrandos de las dos integrales. Igualamos ambos integrandos y tenemos esta ecuación que se llama ley de Gauss. Es la misma ley de Gauss, solo que en forma diferencial. O sea, cuando decimos forma diferencial, nos referimos a que es una ecuación diferencial. Esta es una ecuación diferencial. Y es así como se escriben las ecuaciones de electromagnetismo, ¿verdad? Generalmente se escriben como ecuaciones diferenciales, porque es una manera mucho más fácil de escribirla, de memorizar, y, digamos, es más elegante también, ¿verdad? La notación. Entonces, esta ecuación es una de las ecuaciones de Maxwell. Es la primera ecuación de Maxwell que nosotros obtenemos en estos cursos, ¿verdad? Se llama ley de Gauss. Y aquí la tenemos en las dos versiones, la forma integral, la forma diferencial. Ustedes dirán, bueno, ¿y cuál de las dos es la que vamos a usar? Pues vamos a usar ambas. En este capítulo me va a servir la forma integral, ¿verdad? Porque mi propósito es encontrar el campo. Y lo voy a hacer usando la forma integral. La forma diferencial no me va a ser tan útil porque la forma integral, digamos que si yo conozco el campo, sí me sirve. Ustedes derivan el campo y pueden despejar para la densidad, ¿verdad? Pueden encontrar la densidad a partir de esta ecuación. O pueden hacer demostraciones, ¿verdad? Bueno, más adelante esto nos va a servir más, nos va a ser de más ayuda. Ahora, para entender el significado físico de la ley de Gauss, la forma diferencial sí es muy importante, porque en la forma diferencial ustedes pueden ver de que estamos hablando, cuando decimos la ley de Gauss, estamos hablando de la divergencia del campo. Y ustedes, no sé si recuerdan, ¿qué es la divergencia? No sé si alguien me puede decir. No sé si alguien me puede explicar qué es la divergencia. ¿A qué se refiere la divergencia de un campo? No sé si alguien nos puede decir. En Angélica, vamos a ver, me puede decir a qué se refiere la divergencia. Bueno, en el campo dice, para mí es que mide la diferencia entre el flujo de salida y el flujo entrante de un campo vectorial, algo así. Ajá, sí, la divergencia está relacionada con el flujo, ¿verdad? Pero, o sea, cuando nosotros decimos divergencia de un campo, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la divergencia? ¿Qué es lo que me dice a mí la divergencia de un campo? Nos dice que si nace en ese campo, nace en ese punto o muere en ese punto. Sí, Eso, ¿verdad? Exacto. O sea, la divergencia me dice si el campo nace en un punto o converge a un punto. O sea, en otras palabras, la divergencia me dice si el campo tiene fuentes escalares, porque la divergencia es un escalar. Entonces, si la divergencia de un campo es cero, significa que el campo no tiene fuente, ¿verdad? No tiene fuentes escalares. Puede tener fuentes, pero no fuentes escalares, sino vectoriales, ¿verdad? Recuerden el teorema de Helmholtz. Un campo tiene que tener dos ecuaciones. Son como las leyes de Newton. Un campo tiene dos ecuaciones, rotor y divergencia. Acuérdense, siempre que nosotros estudiamos un campo, vamos a tener que buscar estas dos ecuaciones. O sea, aquí tenemos la primera, que es la divergencia del campo eléctrico. Nos falta la segunda ecuación, que es el rotor de E. Cuando nosotros encontremos el rotacional del campo, entonces 321 prácticamente ya está, ya lo tenemos, ¿verdad? Porque en 321 eso es lo que vamos a hacer, estudiar las dos ecuaciones fuente del campo eléctrico, que son divergencia y rotacional. Entonces, la divergencia del campo eléctrico ya sabemos de que es diferente de cero.
significa que el campo eléctrico tiene fuentes. ¿Y quiénes son las fuentes de campo eléctrico, jóvenes? ¿Quiénes son las fuentes? Fuente, o sea, lo que da origen al campo eléctrico. ¿Quiénes son las fuentes de campo eléctrico? Carga. Las cargas, ¿verdad? Las cargas. ¿Y qué son las cargas? Son escalares, ¿verdad? Las cargas son escalares. Es como la masa, ¿verdad? La masa es un escalar y la masa es lo que da origen a la fuerza gravitacional, ¿verdad? Entonces, en el caso eléctrico, lo que da origen al campo eléctrico es la carga, que es un escalar, aunque aquí lo que ponemos es densidad, ¿verdad? Pero es lo mismo, densidad de que de carga. Bueno, entonces, estamos claros en eso, ¿verdad? La divergencia me dice si el campo tiene fuentes escalares. El rotacional me dice si el campo tiene fuentes vectoriales. Entonces, vamos a ver, podemos seguir. Ahora, flujo eléctrico, vamos a analizar el día de hoy esto de flujo eléctrico, porque es muy importante. En la ley de Gauss aparece el flujo eléctrico, de hecho así es como se define, ¿verdad? La ley de Gauss, como el flujo eléctrico atravesando una superficie. Entonces, la ley de Gauss implica el concepto de flujo, el cual se refiere al campo eléctrico que pasa a través de una superficie dada, que tiene que ser cerrada, ¿verdad? El flujo, entonces, lo vamos a denotar mediante esta expresión, miren, con la letra griega, esta letra phi. ¿De acuerdo? Y le vamos a poner un subíndice E, porque es eléctrico. Porque también existe flujo magnético, ¿verdad? En 4.15 van a estudiar el flujo magnético. Las líneas de campo magnético atravesando una superficie. Bueno, entonces, ahora, el flujo, como les decía, puede definirse para superficies abiertas o cerradas. Ahí no hay problema. Si tenemos una superficie abierta, ¿verdad? Entonces, simplemente no le colocamos el círculo a la integral. Bien, en la ley de Gauss lo que aparece es una superficie cerrada. De lo contrario no es válido ese teorema. Bueno, entonces, como ven, para calcular un flujo, nosotros tenemos que integrar ¿qué? Integrar el campo eléctrico. O sea, en otras palabras, si yo voy a usar la ley de Gauss para encontrar campo eléctrico, yo le estoy dándole otro uso, ¿verdad? A la ecuación. Pero si lo que yo quiero es flujo, es fácil. En la ley de Gauss, jóvenes, ¿cuál es el flujo? Es simplemente la carga entre epsilon sub 0. Por ejemplo, fíjense bien, si usted tiene una superficie y dentro de la superficie tiene una carga de 3 coulomb, 3 coulomb de carga positiva, y le preguntan, ¿cuál es el flujo eléctrico a través de esta superficie? Pues simplemente es 3 coulomb de carga entre epsilon sub 0. Ese es el flujo, no tiene que integrar nada. No necesita conocer el campo eléctrico. ¿Estamos? ¿Y qué pasa si la superficie es un cubo en vez de una esfera? ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de este cubo? El mismo. Es el mismo, ¿verdad? Es 3 coulomb entre epsilon sub 0. Porque la ley de Gauss me dice que el flujo eléctrico solo depende de la carga encerrada. Pero estamos hablando, ¿verdad?, de la ley de Gauss, donde la superficie es cerrada. Ahora, ¿qué sucede cuando la superficie es abierta? Pues ahí las cosas cambian totalmente. Las cosas se complican cuando la superficie es abierta. ¿Por qué se complican? Porque cuando la superficie es abierta, yo necesito saber el campo para integrarlo en una superficie abierta. ¿De acuerdo? Ahí sí necesitamos el campo para poder integrar. O sea que ese sí va a ser ya va a ser un reto para nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes tienen una carga Q y ustedes tienen aquí una superficie, por ejemplo, un círculo, una superficie imaginaria que es un círculo, a una distancia R de la carga, entonces el campo
el campo en esta superficie va a ser un campo variable, porque recuerden que esta carga es puntual. Entonces usted necesita saber cómo varía el campo eléctrico en esta superficie para poderlo integrar en esta superficie de un círculo. Entonces ya estos problemas son más complejos, ¿verdad? Con la ley de Gauss, encontrar flujo es sumamente fácil, como les digo, ¿verdad? Solo necesitan saber la carga encerrada. Bien, pero el concepto de flujo, jóvenes, es el mismo. El concepto es el mismo. ¿A qué se refiere flujo? A las líneas de campo que están atravesando una superficie. O sea, el valor del campo sobre una superficie. Entre más líneas atraviesan la superficie, más flujo tenemos. ¿Estamos? Bueno, entonces veamos aquí algunos ejemplos, unas ilustraciones. Acá tenemos nosotros una superficie imaginaria que, como ustedes ven, es un rectángulo. Es un rectángulo que está colocado de forma vertical y está siendo atravesado por líneas de campo, pero este campo es uniforme, ¿de acuerdo? Este es un campo eléctrico uniforme, las líneas son paralelas, miren. Entonces, nosotros para poder hacer la integral sobre esta superficie, tenemos que, primero, definir un vector de área en la superficie. ¿Se acuerdan de los vectores de área, verdad? En superficies abiertas. ¿Cuál es la diferencia, jóvenes, entre un vector de área de una superficie abierta y una cerrada? Por ejemplo, esta superficie es cerrada. Es una pelota. Y esta superficie de arriba es abierta. Esta superficie es abierta y la de abajo es cerrada. ¿Cuál es la diferencia entre los vectores de área? Vamos a ver. ¿Qué me puede decir Cristian? Ajá. O Catherine, vamos a ver, Catherine. ¿Alguien que tenga alguna idea? ¿Cuál es la diferencia entre los vectores de área? Acá. Superficie abierta y cerrada. Que de la abierta ocupamos saber la trayectoria. ¿O no? En la superficie abierta. Ajá. Para determinar a dónde apunta él. Sí, ¿verdad? En la superficie abierta yo necesito saber la trayectoria en que circula, bueno, la dirección, ¿verdad? En que vamos a recorrer la trayectoria para poder determinar el vector de área, pero cuando es abierta, cuando es cerrada, no. Cuando la superficie es cerrada, el vector de área, ¿cómo es? ¿Se acuerdan cómo es? A la superficie. Es perpendicular a la superficie, pero además de eso, Apunta hacia afuera también. exacto, ¿verdad? El vector de área tiene que quedar fuera del volumen. Siempre que tenemos una superficie cerrada, acuérdense, una superficie cerrada define un volumen y el vector de área tiene que quedar fuera del volumen. Eso es por fuerza, ¿verdad? Y cuando la superficie es abierta, para definir el vector de área, tenemos que primero saber en qué sentido va la flecha sobre lo que es el borde de la trayectoria. Por ejemplo, si yo pongo las flechitas en este sentido, estoy diciendo que la trayectoria la estoy recorriendo en sentido horario, de manera que por la regla, la mano derecha, yo enrollo los 4 dedos en la dirección de las flechas y el pulgar va hacia abajo. El pulgar va para abajo. Este sería el vector de área. Ahora, si las flechitas las pongo al revés, entonces el vector va para arriba. De manera que siempre que integremos una superficie abierta, a mí me tienen que indicar esas flechas. ¿De acuerdo? Siempre.
Cuando la superficie cerrada no, ¿verdad? No me tienen que poner nada porque las superficies cerradas no tienen bordes. Entonces aquí, esta trayectoria, fíjense bien, aquí ya me están dando el vector de área, ¿verdad? O sea que, de acuerdo a la regla, mano derecha, significa que las flechitas van en este sentido. Y ustedes ven aquí que el campo eléctrico y el vector de área son paralelos. No necesariamente tienen que ser paralelos, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se refiere esto? Si yo quiero calcular ese flujo, entonces integro el campo punto el DDA. El DDA sería un pequeño vector de área, ¿verdad? Aquí. Tienen que definir el sistema de coordenadas en que van a trabajar. Como este es un rectángulo, tienen que usar cartesianas. El campo eléctrico aquí es uniforme, así que no importa, ¿verdad? Es uniforme, es constante. Y como es constante el campo, jóvenes, ¿qué pasa cuando un campo es constante? Se puede sacar de la integral, ¿verdad? Porque es constante. Pero primero tienen que hacer el producto punto. Pero como el campo y el vector de área apuntan en la misma dirección, el producto punto es 1. Es 1, ¿verdad? El coseno, y aquí hay un coseno, ¿verdad? El coseno de 0 es 1. Entonces, vamos a ver. Me queda el campo por la integral sobre el área de un rectángulo. O sea que esto da simplemente el campo multiplicado por un área. Es justo lo que ustedes ven acá, miren. Este flujo sobre esta superficie cuadrada es el campo multiplicado por el área. En conclusión, vamos a ver, ¿qué conclusión podemos sacar de aquí? ¿Qué conclusión sacamos? Que cuando tenemos un campo uniforme y tenemos una superficie que es perpendicular al flujo, entonces el flujo eléctrico es el producto del campo por el área. ¿Me explico, jóvenes? O sea, no tienen que integrar nada aquí. Solo cuando el campo sea uniforme y el área esté colocada de forma perpendicular al campo. ¿Qué pasaría si el área estuviese recostada, estuviese horizontal? ¿Cuál sería el flujo eléctrico? 0. Sería 0 exactamente, ¿verdad? No habría ningún flujo atravesando la superficie. Matemáticamente, si la superficie estuviese horizontal, entonces el vector de área sería perpendicular a la superficie, siempre, y el campo eléctrico sería perpendicular al diferencial de área. Como son perpendiculares, el coseno de 90 es 0. De manera que el flujo se hace 0. ¿Y qué pasaría si la superficie estuviese inclinada a un ángulo? Simple, entonces aquí habría un coseno, ¿verdad? Un coseno de teta aquí. Pero aquí tampoco tendríamos que integrar nada. ¿Cuándo vamos a tener que integrar? Cuando el campo no sea constante, cuando el campo sea variable. ¿De acuerdo? Solo cuando el campo sea variable. Bueno, entonces vamos a ver. El flujo puede ser positivo o negativo, ¿verdad? Eso va a depender de este ángulo, de cómo esté orientada la superficie. ¿Estamos, jóvenes? Sí. Bien. Aquí tenemos un caso. Miren, por ejemplo, si la superficie está inclinada a un ángulo con respecto a la vertical, entonces el campo eléctrico va a formar un ángulo con el vector de área, un ángulo phi, de manera que el flujo se va a calcular como campo por A por coseno de phi. Jóvenes, vamos a ver, ¿cuándo el flujo eléctrico es máximo? El flujo es controlado por ese ángulo phi, miren. Cuando son paralelos, coseno de phi es, el ángulo es 0, coseno de 0 es 1. Cuando son perpendiculares el campo y el diferencial de área, el ángulo es 90, coseno de 90 es 0. Entonces, ¿cuándo el flujo es máximo? Cuando el campo y el D de área son paralelos. Exactamente, ¿verdad? O en otras palabras,
cuando la superficie está perpendicular al campo. Entonces el flujo va a ser máximo. Es bastante lógico eso, ¿verdad? Si usted tiene unas líneas de campo, o sea, un campo uniforme, y usted tiene una superficie rectangular, y a usted le dicen, bueno, coloque esta superficie en el campo de tal manera que el flujo sea máximo. ¿Cómo la va a colocar? La va a colocar perpendicular a las líneas. O sea, va a colocar la superficie vertical, de manera que haya más líneas atravesando la superficie. Si usted la coloca inclinada, van a haber menos líneas, y si la coloca horizontal, no va a haber ninguna línea. ¿Estamos? Ahora, jóvenes, vamos a ver. ¿Qué pasa si en este mismo ejemplo de un campo eléctrico uniforme, qué pasa si vengo yo y pongo una superficie cerrada y lo atraviesan esas líneas de campo? ¿Cuál sería el flujo? ¿Cuál sería el flujo ahí? Acuérdense del capítulo 1. ¿Cuál sería el flujo eléctrico? ¿Cuál sería el flujo eléctrico aquí, Juan? A través de esta superficie cerrada, ¿cuál es el flujo? Es fácil de responder, no tienen que hacer cálculos. ¿Cómo se define flujo? Como las líneas de campo atravesando una superficie. Sí. Aquí hay líneas atravesando la superficie, sí, ¿verdad? Pero hay líneas que están entrando y líneas que están saliendo. ¿Cuántas líneas entran y cuántas salen? Pues las mismas. Las mismas que entran, las mismas salen. Entonces, ¿cuál es el flujo? 0. Es cero. Es cero. Pero fíjense bien, aquí hay dos maneras de contestar la pregunta. Como dentro de esta superficie que yo puse aquí, no hay carga encerrada. Siempre que en una superficie cerrada no exista carga dentro de ella, el flujo va a ser cero. Eso me dice la ley de Gauss, ¿verdad? Porque estas líneas de campo, jóvenes, son creadas fuera de la superficie. Estas líneas de campo que ustedes están viendo aquí son producidas fuera de la superficie. Es como que la carga, ¿qué provoca las líneas de campo? Una carga eléctrica. Es como que la carga eléctrica esté fuera de la superficie. Entonces, si la carga está fuera de la superficie cerrada, el flujo es cero. ¿Estamos? Sí, Bueno, entonces cuando la superficie, este es otro caso, ¿verdad? Cuando la superficie está horizontal al campo, el flujo aquí es cero. Simple, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Ahora, vamos a ver. Aquí vienen preguntas, ¿verdad? Ya bastante conceptuales. No crean, ¿verdad? Que a los estudiantes esto les cuesta bastante. De hecho, en examen se han hecho preguntas así, ¿verdad? En exámenes, periodos pasados, ¿verdad? Periodos presenciales. Y al estudiante el concepto de flujo siempre le cuesta bastante porque tiende a ser engañoso, ¿verdad? Fíjense bien que aquí tenemos unas cajas. Las cajas son imaginarias, son superficies gaussianas. Dentro de las cajas tenemos cargas positivas. El flujo es positivo, está saliendo. Entonces, vamos a ver. En la figura A tenemos una caja que contiene una carga más Q. En la figura B tenemos una carga el doble, 2Q. Al duplicarse la carga, se duplica el flujo. Estas superficies son cerradas. De manera que aquí nosotros, para encontrar ese flujo, no tenemos que integrar campo. Simplemente tenemos que usar la ley de Gauss. Fíjense bien. La ley de Gauss es muy importante en estos casos. ¿Bien? Simplemente la carga encerrada entre epsilon sub 0. Entonces, jóvenes, vamos a ver.
El flujo eléctrico en la primera caja, el flujo eléctrico sería más Q entre epsilon. En el segundo caso, ¿cuál sería el flujo? Sería más 2Q entre epsilon. Fíjense que la cajita tiene menor tamaño, ¿verdad? Aquí se mira que esta caja es más grande. ¿Creen ustedes que esté malo esto entonces? Porque esta caja es más grande que esta otra. ¿Afectará eso el tamaño de la caja, el flujo? No, no afecta. No, No afecta. Vamos a ver, aquí vamos a ver. Fíjense acá en esta figura. La duplicación, aquí duplicamos las dimensiones de la caja, miren, y el flujo no cambia, sigue siendo el mismo. Estamos hablando de la cajita de la figura A, miren, la carga es más Q y duplicamos el tamaño de la caja. El flujo no cambia porque la carga encerrada sigue siendo la misma. Eso es muy importante manejarlo, miren, tenerlo muy en cuenta. No importan las dimensiones de la superficie, no importa las dimensiones ni la colocación de la carga en el interior. Lo único que importa es la cantidad de carga encerrada. Por ejemplo, si en vez de esta cajita vengo yo y pongo una esfera y les pregunto, ¿cuál es el flujo? Es el mismo, ¿verdad? La carga entre epsilon sub 0. Puedo poner, hay infinidad de superficies, ¿verdad? Puedo poner la superficie que yo quiera. ¿Y cuál es el flujo? El mismo. Esa superficie puede ser del tamaño que yo quiera. Puedo poner una superficie chiquitita aquí, ¿ve? ¿Y cuál es el flujo? El mismo. Estamos. Y la carga tampoco tiene que estar centrada, ¿verdad? En el volumen. No tiene que estar centrada. Bien. No sé si tienen preguntas, jóvenes, con el tema del flujo. No, Lick. Bueno. Claro, si yo pongo una superficie abierta aquí, ahí sí nos va a costar encontrar ese flujo, miren. Si yo coloco una superficie abierta, una hoja de papel, ¿por qué me va a costar? Porque el campo eléctrico y una carga puntual es no uniforme. No es uniforme, las líneas no son paralelas. Entonces significa que el valor del campo en este rectángulo, el valor del campo eléctrico va a ser variable. De manera que para encontrar ese flujo van a tener que encontrar el campo eléctrico y lo van a tener que integrar en la superficie de ese rectángulo. Y eso sí lleva trabajo. Esto sí cuesta. ¿De acuerdo? O sea que cuando me hablen de flujo en superficies abiertas, los problemas son más complicados. A menos de que el campo sea uniforme. Pero campos uniformes en la naturaleza no, básicamente no existen, ¿verdad? Casi todos los campos son no uniformes. Bueno, vamos a dejar para mañana ya las aplicaciones, jóvenes. Vamos a ver problemas, ¿verdad? Hay un montón de problemas que hacer, ¿verdad? Entonces, vamos a quedarnos hoy por aquí en el concepto de flujo eléctrico y vamos a dejar para el día de mañana ya resolver problemas. No sé si tienen preguntas con el tema de flujo, no sé. ¿Qué pasa, jóvenes, si vamos a ver? Si yo coloco una carga aquí, negativa, menos Q, ¿qué pasaría con el flujo ahí? cambia de dirección, creo. No, pero yo pregunto, o sea, ¿cuál sería el flujo eléctrico a través de la superficie? Las dos cargas son de igual magnitud, signo contrario. ¿Cuál es el flujo?
0. Es cero, ¿verdad? Exacto, es cero. ¿Por qué cero? La carga Porque encerrada, ¿qué pasa? se hace 0, entonces no habría flujo. Sí, ¿verdad? La suma de la carga es cero. La carga encerrada, recuerden, en la ley de Gauss aparece la carga encerrada, que es la suma de la carga encerrada, es la carga neta encerrada. Usted tiene que sumar cuántas cargas hay ahí encerradas y la suma da cero en este caso. Entonces el flujo es cero. Igual cantidad de líneas positivas están saliendo, quiero decir, de la carga positiva están saliendo, pero la misma cantidad de líneas de la carga negativa están entrando, de manera que el flujo se cancela. Fíjense bien, aquí hay preguntas, ¿verdad?, que pueden resultar complicadas. Vamos a ver, si yo tengo un cubo imaginario, un cubo, 6 caras, el cubo tiene lado A. Imagínense que yo tengo una carga Q positiva, pero la carga está centrada en el cubo. Esa carga más Q está centrada en el cubo que tiene 6 caras. Al estar centrada esa carga en el cubo, jóvenes, la carga es equidistante de las 6 caras. Entonces, si yo les pregunto, vamos a ver, ¿cuál es el flujo a través de ese cubo? La respuesta es fácil. El flujo eléctrico es Q entre epsilon. Este es el flujo a través de este cubo. Pero, vamos a ver, ¿qué pasa si yo le quito 5 caras al cubo y solo dejo una? ¿Qué pasa si yo le quito 5 caras a este cubo y solo dejo una? No importa cuál. ¿Cuál sería el flujo a través de esa cara? Fíjense bien las condiciones que les di, ¿verdad? Yo tengo un cubo del lado A. Pongo una carga en el centro del cubo, en el centro. El flujo a través del cubo es la carga entre épsilon. Pero ¿qué pasa si yo le quito 5 caras al cubo y solo dejo una? ¿Cuál es el flujo a través de esa carga? Quiero decir, el flujo a través de esa cara. ¿Cuál sería? Eli, una pregunta, ¿no sería lo mismo que tener una superficie abierta entonces? Sí, claro, es una superficie abierta. Estoy pasando de una superficie cerrada a una abierta. Entonces Ya no sería puede 0. ya no puede usar la ley de Gauss ahí. Para encontrar el flujo a través del cubo usé la ley de Gauss. Pero cuando yo le quito 5 caras al cubo y solo dejo una, la superficie es abierta. Y yo le estoy preguntando cuál es el flujo a través de esa superficie del cubo. Si no, vamos a ver. Si no saben la respuesta, anoten ahí, anoten en su cuaderno y me responden mañana. Les quedaría como tarea. ¿De acuerdo? Mañana pueden responder la pregunta. Recuerden bien las condiciones, ¿verdad? Tenemos un cubo, hay una carga en el interior, en el centro del cubo, y el flujo a través del cubo es la carga entre épsilon. Pero ¿cuál es el flujo a través de una cara del cubo? Quitándole 5 caras. Bueno, entonces, vamos a ver. Eso lo pueden hacer como tarea. Tienen que pensar, hay un poco, no es tan complicado. Tienen que pensar un poco. Traten de resolverlo, sin ver libro, ¿verdad? Ustedes ahí solitos, ¿verdad? Aplicando la ley de Gauss. Entonces, jóvenes, nos vemos mañana. Está bien, licenciado. Recuerden que la pruebita es hoy, ¿verdad? A las 6:02 comienza. Dura 1 hora.